Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por asomarse a este video. En esta ocasión que estamos compartiendo con ustedes información importante, interesante, acerca de los diferentes modelos o uno de los diferentes modelos, uno de los diferentes recursos que existen para atender la salud mental de la población, en esta ocasión desde Perú, desde un lugar muy agradable en Perú, donde el día de hoy tengo el gran gusto que me acompañe una de las representantes del Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos. Ya saben ustedes que yo soy el doctor José Luis Vázquez Martínez, yo soy parte del equipo de la Unidad de Reducción de la Demanda en la CICAD, OEA, y es un gran gusto ir trabajando con varios de los países en muchos de los temas de salud mental. Todo esto que hemos estado trabajando ya desde hace algunos años, en particular en mi área, con todo lo que tiene que ver con reducción de la demanda, se ve muy fortalecido y se ve concentrado y cristalizado, realizado cuando llegamos a la realidad y cuando llegamos a los países a donde las personas que están realmente brindando los servicios en la primera línea de atención, en contacto con quienes tienen distintas necesidades de atención de salud mental, incluyendo a las personas con problemas por consumo de sustancias, pues ahí es a donde nos gusta llegar y tener verdaderamente un impacto, hacer una diferencia con relación a cómo se están brindando estos servicios de salud y que de verdad nos da muchísimo gusto continuar trabajando de manera coordinada para sumar esfuerzos, para sinergizar. Así que ya les decía yo que estoy con el honor de que me acompañe la doctora Caterine Lazo Chávez del Centro de Salud Mental Comunitario Universitario en San Marcos. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a la doctora Lazo para que nos cuente acerca de el centro en el que ella trabaja, que ustedes saben que en esta ocasión, el viernes 31 de julio del 2020, tendremos la sesión clínica correspondiente a lo que ella nos va a presentar con relación a un caso clínico que se va a comentar, y ella también nos va a dar más detalles acerca de este caso brevemente, sin que haya demasiados adelantos, para que también nos acompañen el viernes todos, se animen a acompañarnos todos el viernes a la sesión. Pero de cualquier forma, el motivo por el cual el día de hoy estamos comentando esto con la doctora Lazo es para que tengan todos los antecedentes de qué es el centro, cuáles son sus metas, sus objetivos, cómo trabaja, para que toda esta información, que es muy rica, muy vasta, muy amplia, la podamos conversar ahora, y ya durante la sesión del viernes le dediquemos todo nuestro enfoque, nuestro tiempo al caso clínico. Así que, Caterine, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y también muchísimas gracias al equipo de salud mental en Perú, particularmente al doctor Yuri Cutipé y al doctor Miguel Ángel Hinojosa, que nos hicieron el favor de contactarte, y que también tú, como exalumna del curso de UTC para profesionales de la salud, pues como destacada alumna, quiero decir, formas parte de los profesionales con los que hemos estado en contacto. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros, y yo comenzaría por preguntarte, ¿qué le puedes decir al público, a la persona que no conoce el Centro de Salud Mental Comunitario donde tú trabajas? ¿Qué les puedes decir? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los objetivos? Cuéntanos en general cuál es esta visión del Centro de Salud Mental. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a la audiencia, ¿no? Agradecerte por este espacio, ¿no? Que para nosotros también es muy rico de poder compartir, ¿no? Bueno, ¿por qué no sumarnos a esta lucha, ¿no? Ya no solo del tema de controlar el consumo, ¿no? Sino en la atención en la salud, para la salud mental en general, ¿no? Bueno, en realidad, respecto a mi centro de salud mental comunitario universitario de San Marcos, ¿no? Es un centro de salud mental, digamos, con algunas características especiales, ¿no? Como sabrán, bueno, Perú lleva desde hace algunos años, más o menos desde hace unos 5 o 10 años, según como queramos verlo, un proceso de reforma, ¿no? De salud mental.
que ha ido pues al inicio, digamos, muy lentamente, pero sobre todo en los últimos 5 o 7 años se ha visto grandes avances, ¿no? Que iniciaron realmente pues ya con la ley de salud mental y luego con el reglamento de esta ley y la inclusión en el presupuesto, ¿no? Que finalmente favoreció que pudieran abrirse centros como el mío, ¿no? Bueno, como el que represento ahora mismo, que es un centro de salud mental comunitario, ¿no? Pero que es casi como el tuyo, porque tú eres parte central del equipo, ¿no? Sí, Yo diría que claro. sí eres como la dueña de ese lugar, ¿no? Bueno, no la dueña ni nada, ni mucho menos, ¿no? Simplemente un granito de arena más que está por allí, ¿no? Pero bueno, quería resaltar esto porque es cierto que ha habido un gran papel, ¿no? Sobre todo por nuestro director, ¿no? De salud mental a nivel general de aquí de Perú, que es el doctor Yuri Cutipé, ¿no? Realmente se han hecho muchos avances, porque antes realmente, pues, la salud mental en el Perú tenía un sistema más bien hospitalocéntrico, ¿no? El presupuesto estaba básicamente centrado en los 3 hospitales psiquiátricos de Lima, ¿no? Y para el resto de ciudades del Perú, que bueno, el Perú pues es un país muy grande, ¿no? Tiene muchas regiones de muy diversas culturas, climas y en fin, muy diversas realidades, pues la salud mental estaba muy descuidada, ¿no? Muy descuidada. Entonces, como parte de estos avances, ¿no? De esta reforma que te comento, pues es que se empiezan a abrir estos centros de salud mental comunitarios, ¿no? Que tenía más bien ya un enfoque pues más bien territorial, de trabajo con la comunidad. Se vio realmente un cambio en el paradigma, ¿no? De la salud mental, ¿no? Como del enfermo a la persona, ¿no? A la persona con un malestar, ¿no? Como del hospital a la comunidad, con todos estos cambios, ¿no? De una persona pues que se le daba un veredicto de ya cronicidad a ya más bien una persona sujeto de derecho, ¿no? Como sujeto de derecho. Entonces, todos estos cambios los estamos viviendo, ¿no? Porque, bueno, siempre la reforma no es una reforma de salud, ¿no? No implica solamente una optimización de los servicios, ¿no? Sino en realidad implica también toda una reforma social, ¿no? Porque la salud mental, como la entendemos, pues es eso, ¿no? O sea, como un motor del capital social al final. Entonces, como que todos estos cambios se han dado y se han ido dando poquito a poquito, y si lo menciono es porque han ido haciendo el terreno fértil para también luego centros como del que vengo, ¿no? Porque los centros de salud mental, cada vez hay más, muchos más, ¿no? Tienen un enfoque en la territorialidad, ¿no? Es decir, que trabajan con una comunidad asignada. Y lo que se caracteriza en relación a los hospitales es que están más cerca, ¿no? Por eso se llaman comunitarios, ¿no? Porque están más cerca, más accesibles, Son están más mucho más... accesibles, ¿no? Ah, Esta es una característica que sin duda que los distingue. Y claro, yo diría que por supuesto no podemos hablar de una sola persona detrás de todo esto. Es un sí. esfuerzo común, es un esfuerzo de equipo. Cuéntanos un poco acerca de quiénes están en este equipo, quiénes son los que conforman el centro, a quién nos podríamos encontrar cotidianamente apoyando, laborando y dando servicio a la población, ¿no? ¿Y a qué población se atiende directamente? ¿Te refieres al Centro de Salud Mental de San Marcos Sí, o...? sí, sí, sí. Ah, Para ya. empezar, vamos a irnos enfocando un poco más hacia el centro en particular. Sin duda, si también nos quieres comentar los temas generales, pero para que la gente vaya conociendo más a detalle San Marcos, el Centro de Salud Claro. Mental Comunitario San Marcos. Entonces, estos centros de salud mental que comentaba, ¿no? Pues están ubicados estratégicamente en algunos distritos, ¿no? Pero la peculiaridad del centro en el que yo trabajo es que es el primer centro de salud mental creado dentro de un campus universitario. Es decir, que su población objetivo no es tanto solamente la comunidad aledaña, ¿no? Sino es básicamente pues la comunidad estudiantil, ¿no? Me refiero básicamente pues a estudiantes tanto de pregrado y posgrado, egresados, los docentes también, ¿no? El personal administrativo, ¿no? Entonces, esa es nuestra población fundamentalmente objetivo. Y pues, como todos los centros de salud mental, pues es un centro de salud especializado, ¿no? Contamos, al menos en concreto, el Centro de Salud Mental de San Marcos, pues de momento, por ejemplo, hay 2 psiquiatras, ¿no? Un médico de familia, también tenemos 4 enfermeras especializadas en salud mental, 4 técnicos de enfermería, tenemos también a la trabajadora social, un químico farmacéutico y personal administrativo. Es De un momento, equipazo, ¿no? Es somos un los que equipo conformamos completo. el Centro de Salud Mental de San Marcos.
es un gran equipo y sin duda que eso te habla, te demuestra el compromiso que tienen ustedes como país para darle importancia, relevancia a la salud mental, a la atención de la salud mental, porque hay varias personas que cuando te estén escuchando hablar de quién trabaja ahí, quién colabora, quién da la atención, pues van a sentir hasta un poco de envidia, ¿no? En algunos casos, porque dicen, ya quisiera yo tener un centro con esa cantidad, esa planilla de profesionales disponibles, ¿no? Porque te habla del compromiso que ustedes han hecho para invertir realmente en la atención de la salud mental en ese sentido, ¿no? Y estos profesionales están trabajando y colaborando en el centro de salud, ¿en qué horario más o menos? Ya. Bueno, nuestro horario regular es de lunes a sábado de 8 a 8, en realidad, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ¿no? Tenemos dos turnos, tanto el de mañana y el de tarde, pero es cierto que, bueno, desde que se han empezado a regularizar un poco las actividades, ¿no? Después de la cuarentena que tuvimos, ¿no? Bueno, mundialmente todos estamos un poco en circunstancias, pues, extraordinarias, ¿no? Con esto del coronavirus. Entonces, de momento estamos atendiendo solamente de 8 a 2. Pero bueno, también aquí hay algunas características que si no tal vez podemos luego conversar, ¿no? Algunas adaptaciones que hemos tenido que hacer en este contexto de pandemia, ¿no? Pero sí, lo regular es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y entonces nos hablabas de que es el centro que está ubicado dentro de un plantel universitario, la Universidad de San Marcos, entiendo, eh, y no solamente está dedicado a la población universitaria, también atienden a más personas, o sí su enfoque principal es la población que trabaja y estudia dentro de la Universidad de San Marcos. Bien. En realidad nuestro centro nace como parte de un convenio, ¿no? Esto es tal vez lo más llamativo y característico de nuestro centro, es que nace de un convenio del Ministerio de Salud, ¿no? Que es la entidad rectora de salud aquí, y la Universidad de San Marcos. Entonces nace de este convenio y en realidad nuestra población objetivo es básicamente la comunidad sanmarquina, entendida como los estudiantes, docentes y administrativos. Sin embargo, si algún usuario externo acudiera, no se le niega la atención, pero no para hacer, digamos, un tratamiento allí continuado, sino se le da una primera atención y pues se le deriva, se le da alguna consejería o se le conecta con algún centro de salud mental pues más aledaño o que corresponda según su dirección, ¿no? O sea, no se les niega la atención, pero es cierto que no se hace, digamos, un tratamiento, pues, digamos, a largo plazo, ¿no? O a mediano o Claro. largo plazo con ellos. Sin embargo, durante estos tiempos de pandemia también, ¿no? Porque, bueno, hemos estado y seguimos, ¿no? En estado de emergencia nacional, pues no se ha estado negando la atención a nadie, ¿no? Se ha estado atendiendo, ¿no? Se ha estado dando primeros auxilios psicológicos, se han estado atendiendo, pues, las demandas a través del Facebook. Es cierto que no contamos con una página web tal cual, ¿no? Porque, bueno, nosotros somos un centro relativamente nuevo, ¿no? Hemos recién inaugurado en octubre del año pasado, ¿no? Sí, Entonces, no es nada de tiempo, todavía falta, tienen mucho camino por recorrer, ¿no? sí, efectivamente, todavía estamos ahí, ¿no? Parece, ahora que cuento, ¿no? Cuento los meses, pareciera que ha pasado bastante, pero en realidad se ha hecho muy corto, ¿no? Porque en realidad hemos empezado de nada, o sea, de nada, es simplemente, digamos, paredes, ¿no? Espacios y había que empezar desde todo, desde el tener, pues, hojas, desde tener computadores, desde tener todo, ¿no? Armar todo, ¿no? Además, porque la mayoría de documentos, reglamentos, lineamientos están dados para los centros de salud mental asignados a una comunidad, ¿no? De un territorio. Sin embargo, esto de que estemos dentro de un campus, ¿no? Si hago tanto énfasis en esto es porque nosotros siempre tenemos un poco esta dificultad, ¿no? Porque todavía esto, pues recién no hay lineamientos, digamos, del todo acordes porque somos los primeritos, ¿no? Entonces, recién también otras universidades están teniendo conversaciones con el Ministerio de Salud para poder aperturar otros centros de estas características, ¿no? Por la importancia que tiene también, ¿no? Porque es justo abordar una población interesante, ¿no? Es una población, pues, nuestra población es más o menos, ronda desde los 17 años
a los 25, 26. Entonces es una población joven, ¿no? Una población justamente de la gente que está preparándose para ser también profesional, ¿no? Entonces es una población interesante, peculiar, Claro. ¿no? Sobre todo porque está bastante concentrada en estas edades. Ujú. Y por otro lado, la misma edad de la que nos mencionas, que es población joven, también te muestra o coincide con algunos de los rangos de edad donde se presentan vulnerabilidades específicas para problemas de salud mental en particular. Quizás quizás es más temprano durante la adolescencia donde los primeros consumos de sustancias, por ejemplo, se dan en las poblaciones hispanoamericanas en nuestros países, pero también los distintos trastornos de la salud mental se presentan en población joven en muchas de las ocasiones y es bueno que ustedes, al ser un recurso, un lugar, un equipo de personas especializado, dedicado a la atención de la salud mental, pues estén ahí para responder y para dar atención a cualquiera de las inquietudes o de las problemáticas que esta población pudiera llegar a tener en ese sentido, ¿no? Nos cuentas que vienen trabajando desde octubre, por supuesto que ahora con las condiciones, como tú misma lo dices, por la pandemia, las cosas van cambiando, pero en términos generales, tú dirías que el número de pacientes que ustedes atienden o el número de personas a las que ustedes le dan servicio son muchas, todavía la gente se está enterando de esto y hace falta más difusión o son pocas personas las que asisten. ¿Cómo cuál para ti sería me queda claro que es simplemente tu percepción, ¿no? No pido las estadísticas, sino el número de personas que ustedes atienden para ti es suficiente, es excesivo. ¿Hay alguna característica que nos quisieras comentar acerca de esta población? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Ahora mismo un número exacto no tengo para darte, pero la verdad es que sí que ha sido bastante llamativo la afluencia que hemos tenido, ¿no? Porque al inicio teníamos muchas dudas, ¿no? No solo nosotros, ¿no? Había mucha expectativa porque la salud mental, pues también, ¿no? Desde antaño y en muchos lugares está ligada a un estigma, ¿no? A un estigma, las enfermedades mentales. Entonces pensábamos que tal vez, ¿no? Al estar dentro de un campus universitario, los estudiantes, ¿no? Los usuarios no iban a querer venir por miedo a que pues digan, ah, este está yendo, seguro tiene problemas, mira, no, yo estoy sano, ¿no? Cosas que son totalmente naturales, ¿no? Por la sociedad también en la que vivimos, ¿no? Pero la verdad es que desde que iniciamos hemos tenido bastante afluencia. De hecho, prácticamente empezamos a necesitar como tal vez más personal porque las citas están llenas, ¿no? Tanto de psicología, de psiquiatría, hay bastantes pacientes, ¿no? Hay bastantes pacientes, de momento tenemos pues más o menos 600 o ya por los 700 usuarios continuadores, ¿no? Entonces, realmente, y más o menos cada profesional pues atiende de 5 a 8 usuarios por turno. Entonces, en realidad tenemos bastante afluencia en realidad. Ha habido muy buena respuesta por parte de los estudiantes, ¿no? Entre ellos mismos, realmente, pues sí, ¿no? Ahora las juventudes son, pues, no sé, ¿no? Mucho más eficientes, tal vez incluso que nosotros, ¿no? No, Y pero ellos mismos, eso déjamelo a mí. Tú todavía sigues siendo joven. Yo ya soy el viejito. bueno, cada uno según en base a qué se mida, ¿no? Pero sí, efectivamente ellos mismos nos han hecho la publicidad, ¿no? Porque empezamos, pues realmente todavía no contamos con un teléfono, por eso es que no he podido tampoco hacerlo llegar, pero ellos mismos se han encargado por las redes sociales, bueno, las redes sociales pueden contribuir o pueden perjudicar, ¿no? Pero ellos mismos por las redes sociales se han encargado de hacer bastante difusión del centro, del boca a boca también ha habido Exacto. bastante, digamos, difusión y también obviamente las actividades que hemos estado haciendo nosotros, ¿no? Participando, qué sé yo, por el día, pues, del Día de la Mujer, diferentes días, digamos, especiales, ¿no? O el Día de la Salud Mental, en fin. Entonces, ahí también, entre otras actividades en las que nos hemos involucrado con la universidad, pues hemos podido participar y ellos también allí, pues,
digamos que han tomado contacto con nosotros, ¿no? Un primer contacto, ¿no? Que los invitara, ¿no? Tal vez de una manera primero amigable, ¿no? Como parte de una actividad grande. Entonces, bueno, luego tal vez se han sentido pues más animados a poder acudir. Así es. Bueno, ya mencionaste muchos temas interesantes. Quiero, por supuesto, más adelante retomar lo del estigma que comentabas, pero me parece clave que justamente nos muestras o nos comentas, nos haces ver cómo la población tiene identificada la necesidad, es el sentir de la población que se requieren este tipo de servicios y por eso se recomiendan, ¿no? Hoy en día, tú lo decías muy bien, los restaurantes, por ejemplo, los hoteles, viven de las buenas revisiones que la gente les hace en Internet, ¿no? Pero cuando un servicio es bien recomendado por alguien que vivió la experiencia y de primera mano te lo cuenta, y no es que tú lo estés leyendo en uno de estos lugares que son para postear o publicar comentarios acerca de lo que comiste o el servicio que recibiste, sino que tú cuentas tu experiencia como alguien que ya vivió ahí algo positivo y tuviste un buen resultado, necesariamente hablando de Perú. Yo quisiera usar la analogía gastronómica, ¿no? Porque, bueno, la comida peruana es fantástica siempre, ¿no? Digamos que el lugar te deja ese buen sabor de boca que siempre te dejan los lugares peruanos cuando uno va a comer. Así que el servicio le dejaría ese buen sabor de boca a los usuarios y eso les lleva a recomendar el servicio, el lugar, las características. ¿Qué dirías tú que es lo más solicitado por parte de las personas en el centro de salud que acuden al Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos? Bueno, en realidad yo no dejo de sorprenderme, ¿no? Porque al inicio, cuando empezamos a trabajar y bueno, a lo largo de este tiempo, siempre sentía eso, ¿no? Cuando estaba frente a los usuarios, sentía eso, ¿no? Que estábamos atendiendo, ¿no? A los futuros profesionales del país, ¿no? Eh, Porque teníamos la Universidad San Marcos, pues bueno, se le dice la decana de América, ¿no? Porque es una universidad que tiene desde 1500 que existe, ¿no? Entonces es una universidad que tiene pues facultades médicas, de ciencias, ingenierías, de letras, humanidades, es decir, es de las universidades más grandes del país, ¿no? Y muy prestigiosa además. Entonces, y como los estudiantes dicen, ¿no? Es como un Perú chiquito, ¿no? Porque reúne personas de todo el país, de todo el país. De hecho, es una característica interesante también de nuestros usuarios, porque muchos de ellos no están en el seno familiar, viven solos a veces en las residencias universitarias o Gente en que algún viene cuarto que de lejos, alquilan, gente que viene de fuera, de otras gente que viene, provincias. eso, que viene de fuera, de provincias, de otras ciudades. Entonces eso también constituye un reto en la atención que damos nosotros, ¿no? Porque a veces no se puede incluir como quisiéramos a la familia, porque hay usuarios pues que viven solos, ¿no? Claro. Entonces, es eso, por ejemplo, un detalle importante, ¿no? Que tal vez los demás centros, pues al estar cerca de una comunidad, pues tal vez no tienen tanto, ¿no? En cambio, como nuestro factor de accesibilidad radica en que van a estudiar allí, ¿no? Esa es la accesibilidad, ¿no? Pero no es que esté cerca a su casa, ¿no? Incluso tenemos usuarios que sí que tienen a su familia cerca, viven con ellos, pero que viven lejos, ¿no? Viven a veces con el tráfico de Lima, pues las distancias se hacen inmensas, ¿no? A 1 o 2 horas. Hay personas, estudiantes que hacen 2 horas de viaje desde sus casas, ¿no? Desde sus residencias familiares hacia la universidad. Entonces eso también es una dificultad, ¿no? Pero bueno, retomando lo que tú decías, sí, sin duda, lo que ellos buscan y lo que es sorprendente, ¿no? Es que también durante mucho tiempo siempre se le ha dado mucho énfasis en la educación al contenido, ¿no? Al contenido, pues tal vez intelectual, a la producción, que sin duda es muy importante, pero ha tenido muy poca cabida siempre lo emocional, ¿no? Y creo que en las últimas décadas, pues sobre todo se empieza a ver eso, ¿no? Porque podemos tener profesionales excelentes, brillantes, súper capaces, pero que emocionalmente están rotos, ¿no? O que emocionalmente pues no tienen habilidades sociales. Es un genio, pero no sabe relacionarse, no tiene amigos,
o que su situación en casa es insoportable, ¿no? O es un genio, pero no tolera una hora en clase, sentado, o es tan ansioso, pues no puede, es muy inteligente, puede dar los exámenes, pero no tolera una hora sentado en clase. Entonces, todas estas cosas son cosas, pues, muy llamativas, ¿no? Y bueno, ellos vienen básicamente queriendo ser escuchados, ¿no? No voy a decir precisamente una demanda en concreto, pero se nota mucha necesidad de tener alguien con quien hablar, ¿no? Miren, son adolescentes, son jóvenes, están en la edad en donde el grupo de amigos es tal vez lo más importante, pero sin embargo, mucha gente se siente sola, ¿no? No sabe con quién conversar a veces de ciertas cosas, ¿no? Por no preocupar a la familia, tal vez porque tiene vergüenza de contarlo a los amigos, ¿no? Entonces, lo que vienen buscando es básicamente un soporte. Vienen buscando un lugar neutro, un lugar neutral, ¿no? En donde puedan realmente ser sinceros y abrirse, ¿no? Y contar, pues, sus cosas, ¿no? Y bueno, exponerse tal vez a una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque es abrirse algo que tal vez no podrían hacer fuera. Ya. Entonces, lo que vienen buscando es básicamente eso, un espacio de escucha, un espacio de soporte, ¿no? De consejo. Eso es lo que viene buscando la gran mayoría de usuarios. ¿Y ustedes aprovechan esta oportunidad con las personas que se acercan por pedir un servicio en concreto o porque también tienen esta necesidad de la que tú nos hablas en relación a una convivencia, una escucha, orientación? ¿Ustedes aprovechan estas oportunidades para, no sé, quizás tener algún proceso de detección, aplicar algunos procesos de tamizaje para identificar factores de riesgo en cuanto a problemas de salud mental, en cuanto a consumo de sustancias, para que con ya algo que identifiquen de la gente poder ofrecerle directamente algún tipo de servicios? ¿O cómo es ese paso de tener o de entrar en contacto con la población a verdaderamente ya involucrarse en el dar o el otorgar los servicios clínicos? ¿Ustedes qué mecanismos están aplicando para esto, ¿no? Bien. Bueno, en realidad más o menos nuestro flujograma, ¿no? Que es más o menos tal vez lo que podría un poquito orientar lo que preguntas, es bueno, los pacientes pueden llegar a nosotros por diversas vías, ¿no? Pueden acudir voluntariamente, ¿no? Una demanda propia, se han enterado del centro, vienen. Pueden acudir también derivados por algún psicólogo o por algún trabajador social de las facultades, ¿no? Porque no olvidemos que estamos dentro de la universidad, de hecho formamos Okay. parte de la red de salud mental de la Universidad de San Marcos, ¿no? Porque cada facultad tiene también algunos psicólogos, no todas, pero algunas, o trabajadores sociales, pues distintas unidades, oficinas de bienestar, ¿no? Que velan por distintos aspectos del estudiante. Entonces, desde allí también nos pueden derivar algunos casos o también algunos docentes en particular pues pueden sugerir a algún alumno pues que acuda, ¿no? Entonces, este usuario pues llega a nosotros y lo primero que pasa es por una acogida. La acogida pues es como que fuera un triaje, ¿no? Que está a cargo del servicio de enfermería. Entonces, tenemos un formato, ¿no? En donde la enfermera pues recoge ciertos datos, ¿no? De la anamnesis, datos pues de interés, el motivo de consulta y también recoge un poco algunos síntomas que pueda estar experimentando el paciente, ¿no? Además de algunos antecedentes de interés. Y bueno, pues según ese primer triaje, ¿no? La enfermera pues decide, además de obviamente dar una primera intervención, ¿no? Una primera información y consejería, pues decide si el paciente debe pasar por una evaluación integral, ya por el psiquiatra, el psicólogo, ¿no? O si es que más bien debe ser dado de alta, o si debe ser más bien derivado pues a otro centro de menor o mayor complejidad. Luego de esta primera acogida, pues pasa por una evaluación integral, le llamamos así, porque es pues habitualmente multidisciplinar, ¿no? Como digo, suele estar pues el médico, ¿no? El psicólogo y también la enfermera que le hizo la acogida. Entonces allí se hace pues ya una entrevista a mayor profundidad, se recogen otros datos, se hace la exploración psicopatológica y pues entonces se ve un diagnóstico y también se da un plan, ¿no?
un plan de intervención breve inicial que después, conforme el seguimiento, pues se va también detallando más, ¿no? Este plan individualizado de atención. Ese es Ok. más o menos, digamos, el camino, la ruta que ¿Por dónde sigue, va? Claro. ajá, por donde siguen. Pero también respecto a si aplicamos algún tipo de cuestionario y esto sobre todo lo hacemos en las campañas que hacemos, en las actividades que nos involucramos con la universidad, pues en esas campañas, ¿no? Es donde habitualmente se puede pasar, por ejemplo, algunos cuestionarios de tamizaje, ¿no? Y según, digamos, bueno, por ejemplo, uno de ellos es el SRQ, ¿no? Que recoge algunos síntomas mentales, ¿no? Que puede ser incluso de, digamos, el paciente puede resolverlo solo, no necesita Ujú. habitualmente la dirección de un profesional de la salud. Ese habitualmente es el que realizamos, digamos, en campañas, ¿no? Donde no hay precisamente pues, un espacio donde hacer realmente una evaluación propiamente, pero sí es una invitación, ¿no? Ante este tamizaje a que si se encuentra algo, pues decirle, ¿no? Invitarlo a acudir al centro de salud mental. Ya dentro del centro de salud mental, como parte de la evaluación, también hemos empezado desde hace algunos meses a aplicar el cuestionario ASIST, ¿no? Bueno, como sabrás, José Luis, pues nuestro centro fue uno de los, digamos, premiados, por así decirlo, en el sentido de que pudimos participar en el curso UTC, ¿no? Para profesionales de la salud, del currículum de tratamiento universal, ¿no? El currículum universal de tratamiento, justamente que nos hablaba de esto, del tema de las drogas, ¿no? Las adicciones. Y entonces tuvimos la oportunidad, la mayor parte de profesionales de la salud del Centro de Salud Mental de San Marcos, de participar en este curso. Y bueno, entre otras cosas, gracias a las enseñanzas del curso, pues decidimos, ¿no? Empezar a utilizar este cuestionario, así que fue el que nos pareció, pues, que en ese momento podíamos nosotros aplicar, ¿no? Entonces, ese es el que estamos empezando a aplicar como parte de la evaluación, digamos, las evaluaciones iniciales de los pacientes a los que acuden. Eso Ok. es lo que estamos, de momento son los cuestionarios así que se pasan. Luego realmente no pasamos, salvo en casos muy concretos, otro tipo de cuestionarios, porque en realidad como ya se hace la evaluación con personal especializado, pues entonces ya se puede hacer otro tipo de exploración psicopatológica, tal vez con otros medios. Ok, sí, ya eso es un paso posterior, es algo que además se tiene que adecuar dependiendo de las características de la Claro. persona, del caso y una serie de situaciones por ahí. Volviendo al tema de estigma y también aprovecho para recordarte que si tienes algún material que quieres compartirnos con respecto al centro, mostrarnos algo, también estamos aquí para que nos compartieras algunas imágenes o algo en caso que tú consideres conveniente hacerlo. Y mientras estás con eso, yo te pregunto sobre el estigma. Decías muy bien que, o nos comentabas con mucho detalle que muchas de las personas que acuden al centro ahí con ustedes no necesariamente están con un buen soporte o una buena estructura familiar que les arrope, ¿no? Porque muchas personas viven lejos, sus familias, porque una serie de circunstancias que hacen única o que le dan características a esa población. De eso mismo, ¿tú crees que influya de alguna manera en la estigmatización que alguien puede percibir por, no sé, el entorno y que de pronto la gente se entera que están yendo al centro de salud porque lo vieron mental, porque lo vieron entrar a esa persona o porque de alguna manera se sabe que existe un vínculo? ¿Tú crees que eso va cambiando o que el mismo centro y la presencia del centro dentro de la universidad, esto te da la oportunidad de darle otro enfoque, de hacer un mensaje diferente, de comentarle a la gente que el aspecto de salud mental también es uno de los factores que se tienen que atender, que no toda la gente que acude a estos centros de salud mental de pronto son personas con problemas graves. Cualquiera de nosotros o de las personas que nos están escuchando se puede acordar de los periodos más intensos de exámenes, por ejemplo, que hayan vivido o sobrevivido,
y pues seguramente ahí podrán tener recuerdos de procesos de ansiedad importantes o si hay, por ejemplo, algún problema académico o las mismas etapas del ciclo vital, ¿no? La persona que vive cosas importantísimas, trascendentales de su vida durante la carrera universitaria, por ejemplo, las parejas, cuántas personas no forman una familia en ese momento, o cuántas personas no enfrentan dificultades o situaciones que se van presentando, como ya decíamos, durante esa etapa. Entonces, todo este fenómeno, este conjunto de fenómenos que se enfrentan las personas y el hecho de que también, como ya nos decías tú, sus familias estén lejos, ¿tú crees que influyen más en una nueva forma en la que se habla del estigma o que se enfrenta este estigma, que haya menos estigma, más estigma? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva al interior del centro, ¿no? Bueno, yo creo que primero que se va viendo, pues, ¿no? Un cambio generacional, ¿no? Sin duda eso es algo que se va viendo, ¿no? Como explicaba al inicio, pues estos procesos de reforma van más allá de los servicios que uno puede ofrecer, ¿no? Implican todo un cambio social. Y yo creo que eso se va viendo y sin duda, pues también ahí también estamos dando nuestro granito de arena, ¿no? Porque como tú bien dices, pues el hecho de que el centro esté dentro de un campus universitario, ¿no? Gente en formación de diversas carreras, entonces, como que ya se naturaliza un poco más estos centros, ¿no? Ya no es como que, de hecho no lo veo mucho en estos pacientes, esto de que, oh, ay, que está haciendo un centro de salud mental. De hecho, como que entre ellos, entre sus amigos se acompañan o a veces ellos mismos se sugieren, vengo porque mi amiga me ha dicho que me ve mal, que venga, ¿no? Entonces, como que en ese aspecto yo creo que ellos, al ser una generación mucho más joven, nueva, tienen ya unas ideas diferentes, ¿no? Han crecido ya con otras ideas, ¿no? Porque como digo, esto de la reforma de salud mental tiene pues 5 o 10 años, ¿no? En que se empieza a escuchar más cosas, ya no es como que antes cuando uno escuchaba, primero que uno no escuchaba salud mental, escuchaba las enfermedades psiquiátricas, los locos y todo esto, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie, pero era la verdad, eso era, digamos, la terminología que uno utilizaba, ¿no? Esto de salud mental, pues, no tiene muchos años, ¿no? De hecho, ya hemos pasado de enfermedad a salud mental, ¿no? Como algo más bien que debería promoverse. Entonces, ellos más bien vienen esto ya como con un chip un poco más asumido. De hecho, vienen buscando eso, ¿no? De hecho, no son ellos tanto los que sienten un estigma por venir. Eso nos ha resultado bastante llamativo y precisamente también queremos hacer algunas investigaciones. El estigma es más, a veces lo sienten por su familia. A veces cuando intentamos incluir a la familia, bueno, según, ¿no? Según los usuarios, más bien dicen, no, es que mi papá no quiere, mi mamá no quiere, porque dicen, ¿cómo vas a ir a un centro de salud mental? O sea, no son ellos los que tienen eso interiorizado, sino a veces desde la familia, ¿no? Obviamente desde un proceso más inconsciente, en realidad es como que no, ¿cómo vas a tomar medicamentos o cómo vas a ir? Ojo que nosotros no intentamos psiquiatrizar nada. Eso es algo, como tú también dices, en la universidad, pues, ¿quién no ha pasado por distintos momentos, ¿no? Ya no solo por parte del ciclo vital, sino pues por el estrés de los exámenes, la carga académica, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, primero nosotros siempre intentamos conversar con ellos y siempre dejamos muy en claro que no tratamos solamente enfermedades mentales, tal cual, sino que también se tratan, de hecho, dentro del CIE-10 también están contemplados muchos problemas psicosociales, ¿no? Problemas relacionados, pues, con el ajuste en el ciclo vital, problemas relacionados con la carga académica, con habilidades sociales inadecuadas, problemas de pareja, algunos rasgos de personalidad tal vez un poco más complicados, en fin, o sea, muchas cosas que no son precisamente, pues, una enfermedad tal cual, ¿no? Claro. Sino, pues, situaciones que generan un malestar, ¿no? Y eso es innegable, porque si no generaran un malestar, no se generaría tampoco esa necesidad de demandar una atención, ¿no? Cual sea que ésta sea. No Claro, necesariamente tiene que ser una atención farmacológica, ¿no? Sino más bien totalmente. una atención, pues, desde primero una escucha, ¿no? Un vínculo, una asesoría, una psicoterapia, ¿no? En algunos casos.
y en algunos casos también, ¿por qué no?, algún tratamiento farmacológico según la situación, ¿no? Claro. Y ahí te escucho hablar de que ahora quizás lo que vemos es un enfoque más positivo, más constructivista, más optimista de acercarse a la salud mental, lo cual es bastante bueno porque eso te habla de cómo ha ido, como dices tú, cambiando el chip, como se diría en otros lugares, el discurso ha ido migrando, ha ido cambiando, ¿no? La forma en la que se ve ahora a estos servicios o a la necesidad de acudir a los servicios o de solicitar ayuda, no necesariamente refleja debilidad o problemas, sino optimización, ¿no? Es también esta parte que me van a dar cosas que me ayudan a estar en condiciones óptimas. Y no necesariamente es porque yo tengo un problema, sino porque precisamente quiero prevenirlo o quiero hacer algo que me va a ayudar, que va a ser benéfico para mí. En ese sentido, muchos de los centros, como lo que tú nos has contado, que yo he conocido en los países de las Américas, son también una fuente de orientación y de información. Los temas claves y típicamente prohibidos, tabús en la sociedad, que los adolescentes y las personas difícilmente, de los cuales difícilmente pueden obtener información por falta de información, por pena, por dificultad de a quién preguntarle. Ustedes pueden ser eso de pronto, un referente para preguntar acerca de temas clave y de gran importancia. El ejemplo característico es la sexualidad, ¿no? Porque muchas de las personas empiezan a tener experiencias importantes en el ciclo vital que tienen que ver con su vida sexual y que por supuesto se acercan a ustedes para obtener información de todo tipo, no solamente desde la perspectiva del cuidado biológico, sino también el aspecto psicológico que tiene que ver con la sexualidad, el enamoramiento, todos estos procesos que van de la mano. Y de la misma forma en la que las personas solicitan información o solicitan apoyo u orientación sobre ese tema en particular, sexualidad, creo que también algunas personas se van a acercar a ustedes con respecto a las sustancias, a las drogas, ¿no? Porque también es otro de los grandes temas que la gente no habla o que a la gente no sabe a quién preguntarle o cómo abordarlos. O por otro lado, simplemente también, pues, los mitos y las cosas que existen alrededor, ¿no? En la época, en la Facultad de Medicina, donde estaba yo, pues había muchísimas ideas, cuando yo estaba estudiando, había muchísimas ideas de las supuestas propiedades benéficas de ciertas sustancias para ayudarte a estudiar más o para obtener mejores resultados con la memoria. Y sigue siendo, pues, falso muchas de estas ideas, pero a la gente de pronto se las presentan como una posible solución o el hecho de que la persona está viviendo también lejos, fuera de casa, en quizás las primeras veces en que la persona es autónoma o se vale por sí misma, en un ambiente externo diferente, donde hay consumo de sustancias, pues ustedes también juegan un papel fundamental en ese sentido de cómo brindar orientación e información con respecto a las sustancias, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, el consumo como tal ya de alcohol o las otras sustancias en particular que se presentan. ¿Qué nos dirías tú respecto a esa situación en relación a cuál es el papel de ustedes para no solo brindar u otorgar servicios, sino ya digamos simplemente información, orientación? ¿Cuál es el papel que ustedes crees que juegan en ese sentido? Bueno, de hecho, yo diría, ¿no? Digamos dos papeles. Uno, desde luego, el preventivo promocional, ¿no? Porque son edades, pues, en las que efectivamente, ¿no? Uno empieza, pues, en la universidad, 16, 17 años, empieza a salir más de casas, se encuentra con otras personas, empieza tal vez a tener un poco más de dinero, ¿no? En cuanto a lo que puede disponer. Entonces son momentos también pues claves, ¿no? En la adolescencia. Entonces, sin duda, hay un trabajo importantísimo a nivel preventivo promocional en cuanto a esto, ¿no?
a la educación, la psicoeducación en estos aspectos de las drogas, pues que, como tú dices, pues a veces se venden de una manera pues tentadora e incorrecta también, ¿no? Entonces ahí hay un primer alcance informativo para estas personas, ¿no? Y ya luego en un segundo nivel, pues cuando ya han habido estos consumos o empiezan a hacerse problemáticos, pues dependiendo en el momento en que el paciente acuda, pues también ya, digamos, un trabajo en el aspecto de este consumo problemático, ¿no? Ya a un nivel más asistencial. Entonces, de momento, pues en estos dos puntos es donde estamos, digamos, incidiendo más, ¿no? En el preventivo promocional y luego, primero en la identificación, ¿no? También eso es un tema también importante, ¿no? Porque he de decir que aunque son edades, pues, en donde hay mayor riesgo, ¿no? De tener estos problemas relacionados al consumo, pues la mayor parte de nuestros usuarios no viene por problemas ligados al consumo, al menos no como una demanda inicial, ¿no? Eh, Muy pocos, al menos de mis usuarios, ninguno, por decir así, ninguno me ha venido diciendo, vengo porque tengo un problema pues con el alcohol, o vengo porque tengo un problema con la marihuana o con la cocaína. Ninguno. Al menos hablo en persona, con es cierto que llevamos también no mucho tiempo, así de usuarios en relación a la universidad, no ha habido ninguno que venga directamente por esto, lo cual no quiere decir que no hayan problemas de estos. Lo que pasa es que son problemas que están un poco más por debajo, ¿no? O sea, es cuando vas hablando con el paciente, sea por lo que sea que ha venido, por clínica ansiosa, por problemas en la familia, por una depresión, como en el caso del paciente que vamos a presentar el día viernes, ¿no? El 31 de julio, pues vienen con una demanda distinta, ¿no? Como el de este paciente, una depresión o un problema familiar, y luego, cuando uno va haciendo la evaluación, vas creando un vínculo con el paciente, pues surgen estos consumos, ¿no? Que en realidad son identificados como no problemáticos por el paciente, y por esto es que no lo dicen ni siquiera, ¿no? No lo mencionan a veces si no lo preguntas directamente. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Porque si estas cosas a veces no se preguntan, nunca salen, ¿no? Es por ahí hay un dicho que no vas a encontrar lo que no preguntas, ¿no? O sea, es que Claro. no, nunca lo vas a encontrar. Entonces, precisamente también por este motivo, ¿no? Y a raíz también del curso que hicimos, es que dijimos pues que tendríamos que instaurar una manera para que estos casos no se pasaran, ¿no? No se pasaran estos consumos problemáticos que aunque no eran, digamos, la demanda directa, pues estaban allí, ¿no? Y podrían estar también contribuyendo como una comorbilidad importante en, digamos, el malestar de ese usuario, ¿no? Entonces, por eso es que desde hace algunos meses estamos aplicando este cuestionario, ¿no? Esta prueba de la CIST, para precisamente darle un poco más de objetividad a, a la búsqueda de estos consumos y también sin duda, ¿no? Antes también lo hacíamos a través de la evaluación integral, solamente que el hecho de que tengamos un instrumento, ¿no? Como es el ASIST, pues hace que esto sea ya, digamos, un poco más sistematizado, ¿no? Porque antes, pues, se te olvidó la pregunta y no le pregunté, ay, ahora, bueno, a la siguiente. Y a veces, pues, puede ir pasando esto y podemos estar dejando de actuar en este sentido, ¿no? En cuanto al consumo. Claro, al sistematizar, de alguna manera tú ya tienes más oportunidades de captar, identificar, hacer el cribado o el tamizaje de las personas donde se está presentando esta información. Qué bueno que retomas el tema de la presentación de este viernes 31 de julio. Les reitero, les repito que las y los esperamos en esta sesión clínica en la que Catherine nos va a contar todos los detalles, la doctora Catherine Lazo nos va a contar a mayor profundidad lo que se encontró en este caso en particular. Como tú muy bien nos decías, no fue su demanda inicial o su solicitud inicial el suspender el consumo, pero creo que también esto tiene que ver en buena medida con algo que tú mencionabas, que es el proceso de la etapa del cambio, diríamos nosotros, ¿no? El cómo la persona está consciente o no de los posibles problemas, las posibles repercusiones que el consumo tiene en su vida y te puede llegar a tener también en el futuro, ¿no? Entonces, esta idea de ir transitando por las etapas del cambio desde la precontemplación, donde yo no tengo ningún problema, yo consumo pero lo controlo, a
sí tengo un problema porque dejé de ir a clases o tuve un mal rendimiento o tuve malos resultados académicos, tuve problemas con mi pareja, con mi familia, problemas financieros o con la justicia, porque el consumo de sustancias me lo ocasionó. Y aunque al principio yo no lo veía como tal, ahora que vengo me doy cuenta de esta situación. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental lo que tú nos vas a compartir también con relación al caso el viernes, para que se vea también cómo es que le podemos ayudar a estas personas. Casos como este se ven en todos lados, ¿no? Donde la gente no llega diciendo, mira, ya tengo mi problema y hasta sé cuál es la solución, solo vengo a que me ayudes a implementarla. En realidad es parte de nuestro papel como profesionales de la salud, ayudarle a la gente a plantear adecuadamente su problema y siempre, por supuesto, brindarles una perspectiva nueva, fresca, para que se vea dónde está el problema, cuáles pueden ser sus posibles causas y cómo vamos a generar verdaderamente un proceso de ayuda con las personas, como lo que ustedes están viendo aquí directamente en la pantalla de la sesión clínica, donde, insisto, las invitamos a que nos acompañen este viernes. Van a encontrar también en la descripción aquí abajo en el video el link para que se registren a la sesión clínica y que, bueno, va a estar muy interesante porque más allá de que conozcan las características del caso, van a poder conversar uno a uno con Catherine Lazo, con la doctora Catherine Lazo, acerca de los detalles de cómo se atendió a esta persona y cómo se sigue brindando atención y las decisiones clínicas que son importantes de considerar en este sentido, Catherine. No sé si tengas algún elemento adicional que quieras compartirnos con relación al Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos, algo que tú consideres que también la gente sería indispensable que conozca sobre el centro, alguna cosa característica que tú quieras resaltar sobre el centro. Bueno, en realidad seguramente habría muchas cosas, ¿no? Pero creo que hemos comentado gran parte de ellas, ¿no? Y bueno, estamos ahí avanzando, ¿no? Todavía estamos en una fase también de diagnóstico situacional, ¿no? Porque como pues la pandemia, digamos, nos cogió desde marzo, febrero, entonces como que algunas actividades, algunos procesos administrativos sobre todo, pues se han visto un poco interrumpidos, ¿no? Pero igual nos hemos adaptado a la situación y de momento y durante toda la cuarentena no hemos dejado de atender a nuestros pacientes, ¿no? Se ha continuado haciendo pues un seguimiento telefónico, por videollamadas, hemos tenido también teleconsultas, ¿no? Y bueno, pues hace un mes o así también el Ministerio de Salud ha instaurado una plataforma que se llama Teleatiendo y a través de allí también atendemos a, digamos, algunas personas de la demanda externa pues brindando fundamentalmente pues algún tipo de asesoría, consejería o resolución pues de dudas, ¿no? Y a nuestros usuarios ya continuadores pues han continuado en realidad con sus citas, ¿no? Y pues ya simplemente los que toman algún tipo de medicación pues han venido a recoger, ¿no? La medicación, solo los que necesitan, a los demás pues han continuado con sus sesiones, ¿no? Con sus distintos terapeutas a través de videollamadas. Entonces lo que digamos se ha hecho, ¿no? A nivel asistencial, en eso no hemos parado, pero algunas cositas administrativas o como red ya de San Marcos, ¿no? Claro, porque la universidad está ahora mismo funcionando también a nivel virtual, ¿no? Virtual, claro. Pero pero bueno, continuamos en este camino creciendo y bueno, rumbo al año de apertura de nuestro centro. Qué bueno. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cómo los pueden contactar? Decías que por el momento no está disponible algún teléfono, pero no sé si quizás hay algún correo electrónico, alguna otra forma en la que las personas pueden entrar en contacto con ustedes, porque capaz que alguien se entera que existe esto, sobre todo en este año tan accidentado, ¿no? Como dices, la virtualidad como nueva normalidad, alguien que recién esté llegando a la universidad y que no ha tenido oportunidad de pasar cerca de donde está el centro de salud y verlo, ¿cómo se podría entrar en contacto con ustedes? Pues podrían escribirnos, por ejemplo, al correo electrónico
que son las iniciales del centro, csmcu.sanmarcos@gmail.com, que yo creo que tal vez podemos dejarlo allí. Y Sí. también tenemos de momento pues una página de Facebook, también con el mismo nombre, que también podemos adjuntar el link. Y a través de momento, a través de esos dos medios, podemos mantenernos en contacto. Perfecto. Y yo para terminar solamente quería preguntarte y preguntarte algo y aprovechar esa pregunta para dejar el tema sobre la mesa, para continuar aprovechando tu potencial como profesional de la salud, tan dedicada y además con buenos resultados con los pacientes. Por supuesto que yo diría que la totalidad prácticamente de las instituciones educativas superiores del mundo, pues están enfrentando lo que tú nos decías, ¿no? Se vieron forzadas con la pandemia a migrar sus condiciones de un formato presencial a un formato virtual. Y eso trae muchas implicaciones. Sin duda que la población de la que tú nos hablas es una población que tiene grandes ventajas porque afortunadamente está en contacto por vía virtual, el Internet de alguna manera u otra está disponible para estas personas y eso les dice a ustedes como profesionales que hay la oportunidad de ofrecer la telesalud a través de estas vías, ¿no? Que yo insisto, telesalud no es solo Internet, por supuesto que también es vía telefónica, por supuesto que también es las visitas domiciliarias con la distancia que se guarda con las personas, ¿no? Hay muchos procesos que de pronto la gente se olvida y piensa que solamente las videoconferencias son telesalud, pero no, todo en general hay una gran cantidad de posibilidades dentro del concepto de telesalud. Pero en ese mismo sentido, una persona estudiante, y ya no digamos docentes, por ejemplo, ¿no? Que por las diferencias de edad y el hecho de ser o no ser nativos digitales, ¿no? Ya haber nacido en este mundo donde todo el mundo tiene, todo el mundo entre comillas, tiene un teléfono celular con todas estas funciones que te permiten hacer el contacto con el mundo virtual desde muy temprano. No todas las personas tienen esto, pero aunque hayas nacido ya con eso o no, lo que sí nos pasó a todos es que nos vemos forzados a que el dispositivo celular que yo antes usaba, pues básicamente para Facebook, Twitter y cosas así, ahora también lo uso para tomar clases por ahí, mantenerme en contacto con mi familia, para obtener atención de telesalud, de salud mental, para muchas otras cosas que antes yo no hacía por esa misma vía, ¿no? Entonces, esto implica un cambio también en las costumbres, un cambio en la forma en la que yo me relaciono con la tecnología, y lo que hemos estado viendo en otros lugares es que esto incrementa lo que se conoce y que se describió desde 1984 como el tecnoestrés, ¿no? Entonces, también hay algunas cosas que sabemos de las grandes ventajas que tiene la tecnología, pero al mismo tiempo puede generar una serie de problemas o trae una serie de problemas asociados este contacto con la tecnología, no, ya no digamos solamente las alteraciones en los ciclos de sueño-vigilia, sino en muchos otros temas. Hemos escuchado cuánta gente no tiene depresiones o síntomas depresivos o alteraciones del ánimo porque no recibe suficientes likes en Facebook o porque sus publicaciones no le parecen del todo populares a ciertas personas. Entonces, poco a poco vemos que la tecnología va cobrando una importancia cada vez más capital en la vida de las personas, pero al mismo tiempo esas posibles consecuencias llegan a ser más negativas y se suman al hecho de que antes en la universidad pues yo iba a mis clases y las tomaba, pero ahora tomar las clases es también a través de la tecnología y entonces estoy todavía más tiempo conectado, termino agotado de estar conectado en ese sentido. Por ese mismo lado, a mí me gustaría que brevemente nos comentaras algo relacionado con este tema
y dejar la puerta abierta a que a lo mejor en este diagnóstico situacional del que tú hablabas que están haciendo, nos permitieras que también incluyéramos algo con relación a tecnoestrés posteriormente, Catherine. Y bueno, agradecerte nuevamente por tu participación y tu tiempo, tu comentario y pasamos ya a la parte final. Sí, sin duda, yo creo que todos hemos experimentado, estudiantes o no, todo esto es la tecnología, ¿no? En realidad, antes tal vez muchos queríamos quedarnos en casa, ¿no? Antes de la pandemia, porque pensábamos pues que eso era desligarnos, ¿no? Del trabajo. O sea, me refiero obviamente, ¿no? Fuera de nuestros turnos. Pero es que luego con el teletrabajo y también con, digamos, el aprendizaje virtual, ¿no? En las universidades parece que todo el tiempo estás en eso, ¿no? Como que estás permanentemente conectado con los grupos de WhatsApp, el Facebook y demás. Entonces es como que todo el tiempo estás en eso, ¿no? Y eso permite hacer una diferenciación de espacios, ¿no? Que también psicológicamente pues es como que estoy, no estoy, ¿no? En cambio, si estoy en el trabajo, estoy en el trabajo, si estoy en casa, estoy en casa, pero ahora si estás en casa haces todo eso. Entonces eso también es un motivo de estrés frecuente y de hecho también lo hemos visto en nuestros pacientes, ¿no? En relación a la virtualidad, y bueno, eso asociado a muchas cosas, ¿no? Porque también la época de la adolescencia, ¿no? La juventud temprana, que son nuestros pacientes, pues es una época marcada sobre todo por la socialización, ¿no? Por la pertenencia al grupo, las habilidades sociales que uno puede llegar a desarrollar, la pareja, en fin. Entonces, todas estas cosas toman mucho valor. Y entonces también hemos visto que ha habido una afectación grande y también, digamos, cierta dificultad, ¿no? En los procesos de algunos pacientes, sobre todo en cuanto a este desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Entonces, sí que han habido muchas cosas y sin duda la virtualidad también te da una libertad, pero una libertad un poco condicionada, ¿no? Porque es como que hay una libertad de expresión, pero que en realidad no es tan libertad, porque todos están más bien pendientes de, lo digo o no lo digo, es una libertad condicionada en función a lo que quiere el resto oír, ¿no? Entonces hay también una exposición, ¿no? Una exposición a qué me van a decir, ¿no? Entonces eso es algo que también se ve mucho y de hecho también lo hemos tenido con algunos usuarios, ¿no? Pero también, sin embargo, la virtualidad sirve para mucho porque al menos allí en San Marcos los alumnos también es una manera de, digamos, de hacer visibilizar algunos problemas que no tienen acogida por otro medio, ¿no? Problemas, por ejemplo, de violencia de género, violencia en la pareja o alguna situación que hayan identificado como abusiva en cualquier contexto. Entonces, pues ese es un medio por el que también ellos pueden hacer llegar sus reclamos, ¿no? A través de una vía que conocen. No diréis que es la mejor o la peor, pero es una vía que conocen y que puede tener un efecto, ¿no? Tal vez antes, pues para decir algo, bueno, ¿quién nos iba a dar cabida en un diario? ¿Quién nos iba a dar cabida en la televisión? ¿Quién nos iba a dar cabida en el despacho, tal vez, no sé, de una autoridad importante? En cambio, desde la comodidad de tu casa, ahora, pues al escribir, dependiendo de lo que sea, puedes tener una gran difusión y puede tu reclamo, ¿no? En los casos positivos puede tener un eco, ¿no? Entonces, en este aspecto tiene un efecto positivo. Sin embargo, si es que a su vez alguien quiere desprestigiar a otra persona, ¿no? Sobre todo en esas épocas donde uno, pues, en fin, ¿no? Puede tener algunas dificultades con el grupo, pues también se puede hacer mucho daño, ¿no? Y eso también lo hemos tenido. Pero bueno, son situaciones que surgen con esto de la virtualidad y que, bueno, vamos encontrando ahí algún intermedio. Claro, y yo creo que por eso te decía que lo dejo como una invitación abierta a que continuáramos después, ya en otros momentos, en otras sesiones, y antes, por supuesto, planteáramos quizás algunos elementos de cómo identificar estos niveles de tecnoestrés. También hay instrumentos validados al respecto que podríamos plantear y aprovechar de que se aplicaran en la población. Porque sin duda que yo creo que ahora esta época de quedarse en casa o del teletrabajo o de las medidas de no salir y del confinamiento, pues pueden imponer una carga mucho mayor con lo que tiene que ver a la exposición negativa de las consecuencias del involucramiento con la tecnología. Y sin duda que la población
joven, por supuesto que es vulnerable por estos factores que tú ya mencionabas. Tienen muchos factores de resiliencia y muchos factores positivos, por lo que tú ya decías de que es una vía de comunicación, pero también tiene muchos factores posiblemente negativos que ya mencionabas. Y eso es la población joven. Pero también creo que sería interesante volcar nuestra atención y enfocarnos bastante en los profesores, en el personal administrativo que de pronto, de un día para otro, a partir de las medidas de evitar los contagios de la pandemia, se enfrentan a que su realidad cambia. Y todo lo que tienen que hacer ahora es a través de la tecnología y de estas ventanas virtuales en las que nos estamos viendo cada vez más reflejados. Entonces, eso sin duda que creo que también va a generar mayores niveles de afectación a la salud mental de las personas y sería muy positivo que lo revisáramos para unas ediciones posteriores, ¿no? Así que lo dejo nada más como una invitación abierta. Te agradezco nuevamente, doctora Catherine Lazo, tu participación, tu tiempo, tu dedicación y de antemano te agradezco también que el viernes hagas una excelente presentación con nosotros y que estoy seguro que vamos a tener muy buenos resultados para que la gente vea con más interés lo que tú nos vas a presentar de este caso, porque la gran ventaja que tiene conversar de los casos clínicos es que yo también seguramente como profesional de la salud, en otro país, en otro lugar, de otra disciplina, no necesariamente psiquiatra, puedo tener un caso parecido y recuerdo lo que presentó la doctora Catherine Lazo y algo de lo que mencionó ella puedo aplicar y tomar para yo utilizar como beneficio al caso que yo estuviera atendiendo en su momento. Así que para mí es que será muy enriquecedora la discusión y la conversación que se tenga contigo este viernes. De verdad, muchas gracias y también muchísimas gracias a las autoridades de salud allá en Perú, nuevamente a Miguel Ángel Hinojosa y al doctor Yuri Cutipé por la gran apertura y oportunidad que nos dan a nosotros desde la Unidad de Reducción de la Demanda en la CICAD OEA para continuar colaborando con ustedes y apoyándolos en estas iniciativas de capacitación y actualización continuas. Así que muchas gracias, Caterina. Bueno, gracias a ti, José Luis. Y sí, siempre estamos, ¿no? Para seguir aprendiendo los unos de nosotros. Y bueno, ya tendremos posiblemente, estoy segura que otras oportunidades para seguir conversando de otros temas de interés. Y bueno, la más cercana es este viernes, ¿no? Que bueno, los esperamos a todos para poder compartir las experiencias, ¿no? En relación a este caso clínico. Perfecto. Pues que estén muy bien y nos mantenemos en comunicación. Sí, Muchas bueno, a gracias. todos. Gracias, José Luis.